básica, porque si no un poco que nos vamos a perder, ¿no? Y como platicamos en una sesión, decíamos, por ejemplo, el tema de figuras literarias, siempre nos preguntan, y recordarán seguramente muchos de ustedes aspiran a entrar a un centro superior, universidad, por ejemplo, es un tema muy frecuente. A ver, les comento, hace 2 semanas hubo el examen de San Marcos, y justo revisamos con otro grupo de alumnos que está bajo mi responsabilidad, hubo 2 preguntas de, en este caso, figuras literarias. Entonces, eso nos va a ayudar bastante ustedes donde se encuentren, poder afrontar cualquier dificultad frente a un examen de admisión, tener toda la información pertinente para ello. Muy bien, chicos, entonces dicho esto, vamos a empezar nuestra sesión del día de hoy. El día de hoy vamos a platicar de un tema interesante y que ustedes de alguna manera deben conocer, no tanto, digamos así, como para estudiar, sino como parte de nuestra cultura general, ¿no? Aparte, obviamente, que esto viene en nuestro módulo que corresponde al segundo bimestre, y sino también para para tener un amplio conocimiento de lo que estamos platicando, ¿sí? Es necesario conocer. Eso es digámoslo, la calidad de alumno que nosotros percibimos y de estudiantes que debemos tener con chicos que sean cultos, lectores, que tengan una información básica de lo que estamos platicando. Sustancialmente eso. Muy bien, el día de hoy vamos a hablar ya del campo netamente de literatura, ¿sí? Vamos a hablar de literatura. ¿Y qué campo de la literatura vamos a platicar? Vamos a platicar el día de hoy en forma sustancial de lo que es el Renacimiento español, ¿sí? El Renacimiento español, y ahí nomás lo vamos a vislumbrar el día de hoy, lo que es la primera obra que se desarrolla seguramente ya dentro del Renacimiento, que es el Lazarillo de Tormes. Chicos, muy bien, dicho esto, vamos a empezar. Como contexto, hablamos en este caso la Edad de Oro o el Renacimiento español. Seguramente ustedes han escuchado por ahí a decir España en los siglos XVI, XVII logró eso que se llama la Edad de Oro, ¿no? La Edad de Oro. No tanto porque se llevaron el oro y plata del Tahuantinsuyo, ¿no? De nuestro antiguo Perú, sino en este caso se vislumbra al campo de la literatura, entendido de que en la Edad de Oro, en Europa, sustancialmente en España, van a surgir un grupo de escritores muy connotados, muy notables, que van a, digámoslo así, irradiar su conocimiento literario a nivel mundial. Tanto poetas, narradores, dramaturgos, y este periodo va a ser reitero, entre el siglo XVI y siglo XVII en toda España, y por eso se llama, chicos, la Edad de Oro, o el siglo de oro también, ¿sí? Y se vislumbra circunstancialmente con lo que llamamos el Renacimiento español, ¿ya? El Renacimiento español. Entonces, ¿qué decimos del Renacimiento español? Decimos que es la Edad de Oro, ¿no? La era de la época del esplendor. En este gran periodo literario comprendido, hemos dicho, entre los siglos XVI y siglo XVII, dice, abarca más de un siglo, ¿no? Más de 100 años, de realidad de un siglo y medio desde la redacción de las obras de Garcilaso, en este caso cuando hablamos de, ojo, no es el Inca Garcilaso, sino de Garcilaso de la Vega, hasta la muerte de Pedro Calderón de la Barca, el gran dramaturgo que muere más o menos en el año de 1880, ¿sí? ¿Qué más? En este caso indicábamos que España había llegado a un esplendor, no solamente literario, sino también político y militar. Político y militar, porque ya saben que muchos países, sobre todo americanos, estuvo bajo el dominio de los españoles, o estuvimos bajo el dominio de los españoles, ¿no? En este caso vamos a encontrar en ese periodo el gobierno de las monarquías, ¿no? Y cuando hablamos de monarquías dirán, profe, ¿qué es monarquía? El gobierno de monarquía, pues siempre en España, bueno, hasta ahora perdura en España, Inglaterra, entre otros países más europeos, las monarquías, o sea, los reyes, ¿no? Los reyes. Seguramente ustedes recuerdan, hace poco falleció la reina Isabel, la reina de Inglaterra, y todavía perdura las monarquías, ¿no? En ese caso, en España, hasta ahora también perdura, obviamente aparte del gobierno que tiene, el presidente de España que tiene,
también hay un rey y una reina que van rigiendo o llevan, digamos, ese linaje que viene desde la Edad Media, ¿no? Y en este periodo van a surgir, digamos, los monarcas como Carlos I, ¿no? Felipe II, Felipe III, Felipe IV, y habían conducido a España a la hegemonía de Europa. Claro, ¿no? Es obvio, ¿no? Que si se extrayeron de los países colonizados, acá en Sudamérica por los incas, en Centroamérica o parte de Norteamérica los mayas, aztecas, toda la riqueza se llevaron a España, obviamente pues logró su hegemonía España, de alguna manera. ¿Qué más podemos decir en el aspecto genérico de lo que es el siglo de oro español? Decimos que territorialmente el Imperio Español abarcó, además de toda la isla de Sicilia que está al norte de Italia, digo al sur de Italia, Nápoles, al sur de Italia, Cerdeña, al norte de África, Borgoña, Flandes, Luxemburgo, el Ducado de Austria, obviamente acá hablamos de América Hispana, o sea, lo que hablamos Hispanoamérica, excepto acá en Sudamérica, por ejemplo, excepto Brasil, de ahí Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Perú, Colombia, Ecuador, Venezuela, Panamá, hasta México, siempre hemos sido dominados o fuimos dominados por los españoles, ¿no? Motivo por el cual se dice que Carlos I, a decir que en sus dominios jamás se ponía el sol. Eso es como un dicho de este personaje, de este rey, ¿no? Bien, otro aspecto que hay que tener en cuenta en este punto, dice, entre algunos hechos históricos que destacan de importancia, figuran, por ejemplo, la fundación de la Compañía de Jesús por Ignacio de Loyola, esto en España, ¿no? La derrota de los turcos en Lepanto, en este caso por Juan de Austria, ¿no? Dirán, profe, y derrota a los turcos. ¿Y quiénes son los turcos? ¿No? Los turcos, en este caso, recuerden que en España o en Europa, en esa época, Turquía era un país muy poderoso, ¿no? Recuerden Grecia y Troya, seguramente ustedes recuerdan la guerra entre los griegos y los troyanos. Troya como país no existe, su legado de Troya es Turquía, ¿no? Entonces Turquía de alguna manera se expandió también por toda Europa en este caso, y en este caso los españoles van a derrotar a los turcos, ¿no? ¿Qué más? Tenemos la destrucción de la Armada Invencible en Inglaterra en los años más o menos de 1588. Eso en el aspecto histórico. Ahora, en el aspecto cultural, tengamos en cuenta estos aspectos, chicos. La creación de universidades como la de Alcalá de Henares, ¿no? Ahora, ¿por qué es importante mencionar esto de lo que era profe? Pero a nosotros que nos interesa España, ¿no? Lamentablemente sí nos tiene que interesar porque nosotros hablamos español y por ende tenemos que conocer cómo fueron los orígenes de la literatura, la lengua la cual nosotros hablamos, ¿sí? Entonces, esta universidad, bueno, hasta ahora que existe, la Alcalá de Henares, fue una gran universidad en España. Incluso ahí pues estudió una parte de su carrera el famoso insigne escritor español llamado el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, bueno, con su obra, que es Miguel de Cervantes Saavedra, ¿no? ¿Qué más? En el aspecto cultural vamos a tener también en este periodo, siglo XVI, sobre todo siglo XVI, la publicación de la Biblia. Es decir, sabemos nosotros por historia, por cultura general, que en el Renacimiento se va a inventar la imprenta, ¿sí? Cultura general, chicos, ¿quién inventó la imprenta? ¿Alguien por ahí me puede sacarle la duda? ¿Quién es el inventor de la imprenta? Reitero, es parte de cultura general, debemos conocer bastante. En este caso, el inventor de la imprenta es Johannes Gutenberg. Johannes Gutenberg es el que inventa la imprenta. Y dirían, profe, ¿para qué es importante la imprenta? La imprenta, gracias a la imprenta, nosotros hemos aprendido a leer y obviamente como consecuencia de ello también a escribir. Si no hubiera habido imprenta, no hubiéramos tenido acceso ni a la educación. Todos los libros, empezando, bueno, de mi parte, que es el libro Coquito, por ejemplo, que hemos leído en primero de primaria, pues es parte de la imprenta. O sea, los libros se reproducen en cantidad así en serie gracias a la imprenta. Y el primer libro que se editó en una imprenta fue la Biblia.
no nos olvidemos. Para ir a leer te puede preguntar tu papá, tu primo, un amigo en una reunión familiar, "Ah, dime, ¿qué libro se editó por primera vez en una imprenta? Fue la Biblia. ¿Ya, chicos? Luego, otro aspecto que hay que tener en cuenta es el apogeo de las artes. Es decir, no solamente en España, sino en toda Europa, sobre todo aquí hay que tener en cuenta Italia, van a surgir grandes artistas, entre pintores, entre músicos, entre escultores, sobre todo esos tres, ¿no? Que surgen en Italia, sobre todo en Italia, también por ahí en Alemania, también en algo en España, pero que también va a repercutir en las artes en Europa, ¿no? Las artes y la literatura seguramente en España. Recordamos un poco en la música nomás, seguramente no lo sé cómo son, qué tal están sus gustos literarios, digo, musicales. Por ejemplo, hablamos de Mozart, ¿no? Mozart, Beethoven, Chopin, entre otros grandes músicos que son del siglo XVI, siglo XVII y que hasta ahora, pues, todavía, pues, los que son amantes de la música clásica lo pueden escuchar, ¿no? Igual en la escultura, en la pintura, por ejemplo, Leonardo da Vinci, Miguel Ángel Borinotti. ¿Quién no tiene en su casa, por ejemplo, un cuadrito de la Última Cena, ¿no? La Última Cena de Jesús y sus discípulos. Esos cuadros son de esta época, del Renacimiento, o un cuadro de la famosa Gioconda, o sea, la que representa la divinidad, ¿no? O, entre otros aspectos más que va a repercutir en España durante este periodo del Renacimiento o del Siglo de Oro. ¿Qué más podemos mencionar en este aspecto como referencia? La división de la Edad de Oro, ya hemos hablado del Siglo de Oro, hemos dicho se desarrollan tres periodos, el periodo inicial, ¿no? El periodo de apogeo y el periodo de decadencia o de caída, como se dice, ¿no? El periodo inicial se inicia más o menos hasta el finales del reinado de Carlos I, de ahí parte, ¿no? En el campo de la poesía lírica alcanza su mayor expresión, ojo, hay que tener esto ya como cultura, también parte de nuestra formación, a Garcilaso de la Vega y Fray Luis de León. Estos son los, digamos, los que van a dar inicio al siglo de oro español. Es el llamado el primer renacimiento. Ya en el periodo de apogeo, o sea, cuando decimos apogeo es cuando logra su máximo desarrollo, su máximo esplendor, surge el reinado de Felipe II y Felipe III, ¿no? La prosa reluce, dice, magníficamente con Miguel de Cervantes Saavedra, muy conocido por todos nosotros. ¿Qué más? Y en el teatro vamos a encontrar a Lope de Vega, ¿no? Llamado el segundo renacimiento, inicios del barroco, ¿sí? Y el periodo de decadencia, en este caso, se da durante el reinado de Felipe IV, en el que tanto la prosa como el verso se retuercen en los movimientos culteranos y conceptistas, ¿no? Este movimientos culteranos, culterano viene de culto y conceptista, que lo van a desarrollar tanto entre españoles e italianos, ¿no? Y las obras que se van a ubicar en este caso son de Luis de Góngora y Argote y Francisco Quevedo. Esos son los fines del barroco. Eran profe, pero ahí habla del barroco y habla del renacimiento, ¿sí? Hablamos acá del renacimiento y el barroco. Es decir, estos dos movimientos literarios, tanto el renacimiento como el barroco, son los que van a coexistir durante la edad del siglo de oro español, ¿sí? Los dos movimientos. O sea, en España, durante los siglos XVI, XVII, coexisten estos dos movimientos literarios. Primero el renacimiento y seguido el barroco. Serán, profe, ¿cuál es la diferencia entre el Renacimiento y el Barroco? La diferencia radicalmente se centra en que el Renacimiento, su mismo nombre dice recorren en etimología, es volver a nacer, nacimiento, volver a nacer. Estos escritores van a querer volver a imitar los escritores clásicos de Grecia y Roma, ¿sí? Tanto en forma como en fondo. Mientras que el barroco, los escritores del barroco van a buscar términos, ¿no? Muy rebuscados, muy refinados, en la cual van a adornar un texto literario con mucho detalle. Es decir, el barroco ya es la exageración, o sea, un texto lleno de adornos, obviamente figurativamente hablando con figuras literarias, ¿no? Entonces,
Esa es la única diferencia. Muy bien. Como representantes, los más, bueno, hay muchos, pero estos son los más destacados. Vamos a tener a Lazario de Tormes. Ojo, Lazario de Tormes es de autor anónimo, no se sabe quién escribió esa obra, pero es uno de los iniciadores del siglo de oro español. Luego tenemos a Lope de Vega, a Miguel de Cervantes Saavedra, a Garcilaso de la Vega, Fray Luis de León, tenemos a Pedro Calderón de la Barca, Tirso de Molina, entre otros más. Chicos, muy bien, no sé si hasta acá alguna duda, alguna pregunta para pasar al otro punto. Con toda confianza, por favor, me van preguntando. No sé si me dejé entender. ¿Está claro la primera parte? Chicos, chicas. Hola, ¿me están escuchando? Sí, profesor, sí, le entendí. Muy bien, gracias. Muy bien, me habló Ada. ¿Alguien más? Silvia, ¿estás por ahí? Stephanie, Pierina y Alejandra. Bueno, Sí, pues entonces, estoy acá. Sí, muy bien, profesor, lo gente. entiendo. Muy bien, gracias. Bueno, hoy es el grupo de puras chicas, puras chicas. Qué bueno, eso me alegra sobremanera porque ustedes como damitas, como señoritas, son, digamos, las forjadoras, ¿no? Muchas veces los varones somos muy desorientados y ustedes, las mujeres, por lo común, son muy centradas. Siempre eso ha sido así. Bueno, yo ya he caminado mucho tiempo en educación y ya conozco ese campo. Y me alegra mucho sobremanera que ustedes estén muy dedicados a sus estudios y algo les va a quedar por ahí, ¿no? Muy bien, entonces vamos a continuar. Continuamos ahora platicando de otro punto, en este caso, lo que corresponde ya al análisis de la obra El Lazarillo de Tormes. Voy a compartir mi pantalla. Bien. Muy bien. Esta obra, El Lazarillo de Tormes, corresponde al género narrativo, ¿sí? Es una novela, ¿ya, chicos? Es una novela. Bueno, en este caso habla de chicas. El Lazarillo, el nombre completo de la obra es de esta manera: la vida de Lazarillo de Tormes, de sus fortunas y adversidades. Esta obra se compuso aproximadamente en el año de 1554, ¿ya? 1554, mucho tiempo atrás, ¿sí? Ahora, esta obra hemos indicado es de autor anónimo. Cuando decimos autor anónimo, no se sabe quién escribió, ¿sí? No se sabe quién escribió. El género literario que corresponde es el género épico. La estructura de la obra existe un prólogo, o sea, una introducción y 7 tratados. El estilo, en este caso literario, es el lenguaje popular, es el lenguaje del pueblo, sin muchos adornos. Cuando hablamos sin mayor ornamento, recuerden, ornamento viene el término de adorno, ¿no? Por ejemplo, dices, mi barrio está bien ornamentado, está muy adornado, ¿no? El lugar donde uno vive. Entonces el ornamento viene con adorno. Ahora, vamos a ver acá un pequeño comentario. Se dirán, profe, ¿por qué no se sabe el autor de la obra? Esta obra, reitero, con esta obra se da inicio el siglo de oro español, también el Renacimiento. Y antes del Renacimiento en Europa se desarrollaba la literatura medieval. Ya, chicos, la literatura medieval. O sea, después de la literatura medieval se desarrolla el Renacimiento. Y esta obra está ubicada entre la literatura medieval y el Renacimiento. Y hay la hipótesis de que el autor de esta obra se escondió bajo el anonimato para evitar el castigo que sufrían las personas en Europa cuando se atrevían a criticar a la iglesia. Y en esta obra hay una crítica a la iglesia, hay una sorna a la iglesia, una burla hacia la iglesia, sobre todo a los sacerdotes, a los frailes, etcétera, ¿no?
Entonces se considera de que esta obra, el autor, el que escribió esta obra, se escondió bajo el anonimato para evitar los castigos de los, bueno, de los sacerdotes de esa época. Y la iglesia pues tenía bastante poder. Seguramente ustedes recuerdan sus conocimientos de historia, cuando la Santa Inquisición perseguía a los, bueno, pues a todo aquel que lo consideraba en herejes, ¿no? Si, por ejemplo, en esa época, y vamos a poner nosotros, mi persona y ustedes, decíamos que la Tierra era redonda, nos perseguían y nos mataban y nos quemaban vivos. Y eso era pues para ellos una, digámoslo, una herejía. Para ellos, o sea, para la iglesia, en la Edad Media, la tierra era cuadrada, era plana, era inmóvil, así como una mesa. Eso era la creencia. Y si tú decías lo contrario, te quemaban vivo, te mataban. Entonces, esta obra, el autor de esta obra se escondió bajo el anonimato para evitar ese castigo. ¿Ya, chicos? Eso como referencia del autor de la obra. Bien, vamos acá a platicar el día de hoy del Lazarillo de Tormes. Cuando hablamos del ámbito en la que se desarrolla esta obra, vamos a indicar que en el ámbito geográfico, o sea, el lugar donde se desarrolla la obra es Salamanca y Toledo. Sobre todo Salamanca, es el lugar donde se narra la historia. Lázaro o Lazarillo, por ahí viene el Lazarillo, nació en el río Tormes que cruza en Salamanca, por eso se llama Lazarillo de Tormes. ¿Ya, chicos? Lázaro viene el Lazarillo y de Tormes porque nació en las orillas del río Tormes, por ahí viene el Lazarillo de Tormes. ¿Sí? Tormes es un río en Salamanca. ¿Qué más? En el ámbito espiritual se desarrolla bajo el clima de pobreza y problemas económicos. Es esta obra, el personaje que es Lazarillo o Lázaro, va a caracterizar por ser un niño, más o menos de 9, 10 años, de ser una condición muy pobre, económicamente muy pobre. En el aspecto social se hace una referencia al conflicto económico y el surgimiento de personas de clase social, de baja clase social, como Lázaro, sin una buena educación. Lazarillo, es lo más luego, Lazarillo es un chico muy pobre, huérfano de papá, y su mamá se casa con un, digamos, un negrito de África, y este padrastro era tan malo que lo castigaba y su madre, bueno, pues para no complicarse con su esposo o con su nueva pareja, se lo regala a, pues, a unos amos que va a tener. En total van a tener 7 amos. Obviamente Lazarillo no tenía educación, no había ido al colegio, solamente luchaba para sobrevivir. Ese era su problema de todos los días. ¿Qué va a comer? ¿Sí? Ahora, ¿cuáles son los amos de Lázaro, de Lazarillo? Van a tener en total de 9 amos. El primer amo que va a tener es un ciego, ¿ya? Un ciego. Luego un clérigo, ya cuando hablamos de clérigo hablamos de un clérigo, viene de clero, un sacerdote. Luego viene un escudero. El escudero es que en la Edad Media los caballeros andaban siempre con su caballo y el escudero llevaba su escudo, ¿no? De su caballero para entrar en combate, ¿no? El escudero. Luego tenemos el fraile de la Merced, el buldero. Será que pues, profe, ¿qué es buldero? Buldero es el que vende bolas de cebo, vende, bueno, en esa época seguramente vendía sin manteca, ¿no? Es el buldero. El pintor, el capellán, ya sabe, el capellán que trabaja en la iglesia, el alguacil, también que cuidaba la iglesia, y por último el arcipreste de San Salvador. ¿Cuáles son las características de esta obra de Lazarillo de Tormes? Ya hemos indicado que el autor es anónimo, chicos, autor anónimo, género es épico, narrativo, la especie es novela picaresca. Acá hay que hacer un pequeño paréntesis. Es una novela picaresca. Es decir, en España, en el siglo de oro español, chicos, se desarrollan varios tipos de novela. Una de las novelas es la novela picaresca. Hubo novela picaresca, hubo novela pastoril y hubo novela caballeresca. La novela caballeresca seguramente ya recuerdan, porque eso sí les han comentado en primaria, vuestros profesores siempre nos hablan de El Quijote de la Mancha, ¿no? El Quijote de la Mancha. Esa es novela caballeresca.
Seguramente poco han escuchado sí, de la novela pastoril, pero también se desarrolla una novela pastoril. Cuando hablamos de novela pastoril, se refiere a la novela de los pastores, de los hombres del campo. Y en este caso, esta obra sí corresponde a la novela picaresca. ¿Y qué es novela picaresca? Dirán. En el novela picaresca la característica es que el personaje principal en esta obra, que es Lazarillo, ¿sí? Es un pícaro, astuto, vivarracho, ladronzuelo, que va a luchar todos los días por sobrevivir. Este Lazarillo, no sé, su preocupación no era vestirse, tampoco era estudiar, no, tampoco su preocupación era comprar siquiera, a ver, qué cosa, no lo sé, en esa época, a ver, una pelota. Su preocupación de Lazarillo, del pobre Lazarillo, era qué va a comer ese día. Esa era su preocupación de todos los días, qué voy a comer hoy día. Y para sobrevivir, tiene que usar su picardía, ¿no? Su astucia para poder quitar a sus amos algo que comer. ¿Ah, chicos? Por eso es novela picaresca. ¿Qué más? Los caracteres formales. En este caso, la obra tiene 7 tratados y un prólogo. Cuando hablamos del estilo de la obra, en este caso el Lazarillo de Tormes, en este caso dice el propio autor afirma que es en este grosero estilo escrito, se trata de un estilo sin mayor ornamento formal, es decir, no hay adorno, lo narra tal como es en forma cruda, la realidad tal cual es o tal cual pasa el Lazarillo. ¿Qué más? Hay tendencia a la sátira y el humor. Cuando decimos tendencia a la sátira es la burla, ¿no? La chanza, el humor, ¿no? Posee una forma autobiográfica, es decir, el Lazarillo, en la obra de Lazarillo, cuando uno lee Lazarillo, es que nos narra su vida, nos narra su historia, ¿sí? ¿Qué más? Contiene episodios sueltos y algunos, al parecer, inconclusos. No lo logró terminar, ¿no? ¿Cuál es el tema central de la obra? El tema central, chicos, eso sí hay que tener muy claro. Les pueden preguntar a alguien, dime, o un examen quizás sucede cuando van a postular un instituto, etcétera. Les pueden preguntar cuál es el tema del Lazarillo de Tormes. El Lazarillo de Tormes, el tema es la honra y la pobreza. ¿Ya? La honra y la pobreza. Es el tema central del Lazarillo de Tormes, que constituyen el eje temático esencial y hay distintas clases de honra, la del pícaro, la del escudero, la del fraile. El narrador cita a los clérigos que hacen negocio con la fe de los creyentes. Bueno, otros temas, aparte de la honra y la pobreza, otros temas que desarrolla Lazarillo de Tormes es la crítica al clero, la violencia, la venganza y oposición a las clases sociales. ¿Sí? Es como subtemas. Muy bien, un poco vamos a platicar del argumento de Lazarillo de Tormes. ¿De qué trata esta obra, Lazarillo de Tormes? Bien, voy a ir leyendo esta parte y les voy a ir contando por ahí, chicos. Dice que Lázaro o Lazarillo es un muchacho huérfano de padre, ¿no? Se convierte en cerebro de un ciego. Bueno, en ese punto, acá hacemos un pequeño paréntesis, ¿no? Ya habíamos indicado que Lazarillo nació a orillas del río Tormes, ¿no? Su padre muere, solamente queda bueno, en este caso, bajo el cuidado de su madre, pero su madre, muy jovencita, se vuelve a casar con otro hombre moreno, africano, y que este africano, este padrastro, pues le maltrataba, le castigaba al pobre Lazarillo. Así que la mamá le decide regalarlo, ¿no? A su hijo, a Lazarillo, a un ciego, para que este ciego le pueda cuidar, ¿sí? Entonces, dice, se convierte en siervo de un ciego, es su primer amo, ¿no? El ciego. Luego de un clérigo, ¿no? Luego cambia de amo a un escudero, luego cambia de amo a un fraile mercedario, luego a un buldero, luego a un capellán y por último al alguacil. ¿Y chicos?
¿Qué más? Dice, el mendigo ciego es el amo que le enseña a Lázaro a sobrevivir como pícaro. Este señor ciego era pues muy malo, porque sí era malo, y le va a enseñar al pobre Lazarillo a, digamos, a despertar, ¿no? De su, digamos, de su niñez de entre 9 y 10 años, que era inocente, y este ciego le enseña, pues, todas las, digamos, las vivacidades de la existencia de la vida, ¿no? Bueno, luego algunas historias que vamos a contar ya. Dice, el amo al que más quiso, Lázaro fue el escudero. De sus 7 amos que tuvo, al escudero lo tuvo mayor cariño. ¿Qué más? El protagonista, quien debe recurrir al ingenio y las trampas, atraviesa por un proceso de degradación para poder sobrevivir. Les decía en este caso, ¿no? O sea, el Lazarillo, para poder sobrevivir, tiene que luchar todos los días de qué se va a alimentar, ¿no? ¿Qué pasa luego al final? O sea, profe, ¿qué pasó luego con el Lazarillo? Finalmente se casa con la criada de un arcipreste o arcipreste y trabaja como pregonero de vinos en Toledo. O sea, cuando Lázaro tuvo sus amos y todos sus amos tenían una característica en común. ¿Y cuál era la característica de sus amos? Es que sus amos eran muy avaros, eran muy crueles, o sea, no dejaban que comiera, pero al final conoce a la criada, o sea, la empleada de un arcipreste, o arcipreste en este caso, y se casa con la criada. Ahí se siente feliz y es la que va a trabajar como pregonero de vinos en Toledo. Con ese pregonero de vinos, el pregonero es el que pregona, ¿no? O sea, seguramente por vuestros hogares, por todos lugares donde vivimos siempre hay pregoneros, ¿no? Cuando venden, alguna vez nuestros hermanos venden sus ollitas, bueno, les hablo de acá de Guaras, ¿no? O algunos, por ejemplo, compran fierros, seguramente pues, los que compran fierros, chatarras, son muy conocidos. Parece compro fierro, fierros viejos, ¿no? Es un pregonero. Bueno, en este caso, Lazarillo trabaja como pregonero de vino. Seguramente iba pues por las calles ofreciendo su vino a grande voz, ¿no? O sea, hablando, gritando. Muy bien. Acá un poquito para tener en cuenta de lo que es el Lazarillo de Tormes, ¿no? Eh, hemos indicado que esta obra tiene 7 tratados, ¿sí? El primer tratado, en este caso, está vinculado con su primer amo, y su primer amo era ciego, ¿sí? Ciego. Algunas de las anécdotas con su primer amo básicamente van a ser, por ejemplo, el toro de las piedras, ¿no? La jarra del vino y las uvas y de digámoslo, la longaniza y el poste. A ver, un poquito para narrarles del vino y las uvas. Este amo que tenía, que era el Lazarillo, que era ciego, se dice que un día compró un racimo de uvas, ¿sí? Racimos es pues sí, un racimo, ¿no? Seguramente conocen unas uvas colgadas de un solo tronco. Entonces, el acuerdo fue de que el ciego le dijo, muy bien, vamos a comer los dos este racimo de uvas, eh, tráete una banca y te sientas a mi frente. Y el trato era que tenían que comer, el ciego, ¿no? Como jefe, como amo, le dijo, vamos a comer uno a uno. Yo como uno, una uvita, tú comes otra uvita, uva y uva. Bueno, entonces empezaron a comer y pues como el Lazarillo veía que su amo pues era ciego, en forma simulada empezaba a coger 2 uvas y se lo comía las 2 uvas, ¿no? Pues él, mientras el ciego era pues comía solo uno. Terminaron de comer el racimo y el ciego le dice, ah, con que tú eres vivo. El trato era que teníamos que comer una uva cada uno. Ahora resulta que me faltan las uvas.
posiblemente que este ciego había contado cuántas bolitas de uvas había, ¿no? Había contado, entonces sacó un ejemplo, 100 bolitas, entonces vamos a comer 50-50. Y seguro a mí por le apareció solamente 25 y dijo, wow, que se comió las demás uvas. ¿Y qué hizo? Le dio una bofetada al pobre Lazarillo. Le dio una bofetada. Se dice que le rompió los dientes al pobre Lazarillo, ¿no? Eh, es una anécdota. Otra anécdota que tuvo con ese su primer amo, porque como su primer amo, el ciego, que es lo que tuvo, lo enseñó de todo, lo enseñó de todo. Se dice que este ciego cuidaba muy bien su vino, ¿no? Su odre de vino, y lo llevaba en su pecho, o sea, para que no se lo tome. Como estaba cieguito, el pobre se ponía pues su botellita de vino, seguramente, bueno, no era botella, era de barro, y lo cuidaba pues acá en su pecho, ¿no? Colgado el vino. Y como siempre el vino lo preparaba el Lazarillo, se dice que había, vamos a poner acá, tengo una botellita de alcohol, chicos, disculpen, siempre ando todo yo con mi alcohol. Vamos a poner que este era el vino, ¿no? Entonces, este Lazarillo, como en el jarrita lo había hecho, lo había perforado un huequito en la parte baja y luego lo había tapado así como con grasa, con manteca, para que no se escape el vino, ¿no? Entonces, ahí está tu vino y lo tenía colgado ahí. Y de pronto, cuando el ciego se quedaba dormido en su sillón, dice, lo que cogía era, Lazarillo cogía así como un tubito, un pajonal largo, y ese huequito que había dejado lo perforaba y se lo chupaba, ¿no? Se lo chupaba. Y también lo descubrió, el ciego lo descubrió, igual su golpe, pues, por ser muy vivo. Bueno, de tanto maltrato que hizo Lazarillo, ¿qué hizo Lazarillo? Se vengó de su amo el ciego. Se dice que un día lo llevó muy presuroso, o sea, apurado por la calle, y lo hizo chocar contra un poste, ¿no? Y lo abandonó. Bueno, esa fue su venganza, lo abandonó, lo dejó a su suerte. Y se cambió a su segundo amo, en este caso, que fue un clérigo, no, un sacerdote, un clérigo avaro, es el segundo amo que tuvo. Bueno, ahí tuvo también varias anécdotas, la anécdota de la llave, el del pan, entre otros más. Por ejemplo, se dice que este amo, con el clérigo, su hambre empeoró. Bueno, al ciego lo hacía el avión de alguna manera, o sea, lo podía, digámoslo, pues, robar porque no podía mirar el pobre, ¿no? Pero el clérigo era avaro, o sea, ese no comía, era lo más triste, no comía. Se dice que, este, por ejemplo, este clérigo compraba pan y del pan, usted sabe muy bien, tiene su miga, ¿no? Su migaja, que está en el medio. Algunas personas, seguramente por cuestiones de dieta, para no engordar, lo sacan las migas las migas del pan, ¿no? Y lo botaba. Entonces este clérigo lo botaba eso, o hacía eso, ¿no? Sacaba la viga y lo tiraba. Y de hambre, pues buscaba, rebuscaba en el basural y Lazarillo comía eso, ¿no? Y otras veces dice que compraba queso y saben ustedes, el queso cuando está puesto se llena de hongos, ¿no? Entonces uno para comer el queso hay que rasparlo, ¿no? Lo que está humeado, lo que está así humeado, ¿no? Cuando comemos queso, pues así, claro, ahora ya en las tiendas, pues hay queso muy bien cuidados, pero cuando uno lo tiene así a ambiente libre, al aire libre, seguramente, no lo sé si les ha pasado a ustedes, bueno, a mí me ha pasado, guardas un quesito y ese quesito con el paso del tiempo un poquito se honguea. Entonces, ¿qué hacía el clérigo? Le raspaba las costras del queso y esas costras comía el pobre Lazarillo. Es decir, su hambre con su segundo amo empeoró, recrudeció. No le daba de comer, era terrible lo que pasaba. Bueno, luego tuvo su tercer amo, que es el escudero. Recuerden que el escudero fue al amo a quien más quiso, ¿no?
amo que le da un buen trato, es decir, lo trató muy bien al pobre Lazarillo. Luego el tercer amo viene el cuarto amo, que es el fraile de la Merced, ¿no? Que la apoyó por breve tiempo. Luego vino el quinto amo, que es un buldero. Este buldero era un estafador. Recuerden, ya me he dicho que buldero, el que este, elaboraba, vendía cebo, ¿no? O sea, grasa. Y era un estafador este buldero. Luego el sexto amo que tuvo fue un capellán, ¿no? Un capellán. Y el séptimo amo, el arcepriste, ¿no? Justamente con la empleada del arcepriste se va, en ese caso, casar Lazarillo de Tormes, ¿no? Bien, como pequeña referencia a este punto, chicos, chicas, en este caso, el fragmento primero, un poco para comentar, dice, en este tiempo vino, dice, este es fragmento, cuando decimos fragmento quiere decir, esto está escrito en la obra, ahí no hay nada que hacer, sino es la propia escritura de la obra, dice. A ver, vamos a leer ya. En este tiempo, a ver, quiero que me ayuden a ver, chicos. ¿Alguien me puede ayudar con la lectura de este fragmento? Por favor. Para que no haya el profe nomás está hablando, ¿no? A mí no me hace participar. Yo, profesor. A ver, hijita, te voy a agradecer mucho. A ver, ¿te escuchamos? Lento, te voy a pedir que leas lento porque el lenguaje es arcaico, entonces por ahí no vamos a poder leer bien, muy bien. Vamos, hija, adelante. Adelante, ¿te escuchamos? Hola. Hola, profesor. Adelante, sí te escuchamos. Ya, en este tiempo vino a pasar al mesón un ciego, el cual, pareciendo lo que ya sería para adistrayarle, me pidió a mi madre y ella me encomendó a él, diciéndole como era hijo de un buen hombre, el, el cual por ensalar la fe había muerto en la de las Gelbes y que ella confiaba en Dios. No saldría peor hombre que mi padre. Y que le rogaba me trataste bien y mirase por mí. Pues era huérfano, él le respondió que así lo haría y que me recibía no por mozo, sino por hijo. Y así le comencé a servir y a adestrar a mi nuevo y viejo amo. Gracias. Muy bien, gracias, gracias, hijita. ¿Alguien más me puede ayudar con esta partecita? ¿Alguien más me puede ayudar? Bien. Voy a imaginar que tienen cierto temor de leer. No tengan temor, chicos. Recuerden, siempre recuerdo, leer se aprende leyendo, hablar se aprende hablando, escribir se aprende escribiendo. Entonces, eso es importante. ¿Ya? Entonces, vuestra compañera lo ha leído la primera parte. Ese es el fragmento del primer tratado. Esta parte es la historia en la que la mamá de Lazarillo se lo regala al ciego, ¿no? ¿Sí? Como les decía, y por ahí vuestra compañera ha podido notar también, el lenguaje es arcaico, es lenguaje antiguo, y por ahí no se puede leer así con mucha fluidez porque hay términos que no usamos ya nosotros. ¿Sí? Entonces voy a retomar la lectura. Decía, a ver, un poco para ir contándoles, ¿ya? En ese tiempo vino a posar, dice, al mesón un ciego, el amo, su primer amo, ¿no? El cual, pareciéndole que yo sería para adestralle, me pidió a mi madre, o sea, su mamá de Lazarillo, ¿no? Y ella me encomendó a él, diciéndole, como era hijo de un buen hombre, el cual por ensalzar a la fe había muerto en la de los Gelbes, y que ella confiaba en Dios, no saldría peor hombre que mi padre. Se le dice, pues es un buen muchacho y no va a salir peor que su papá, ¿no? Y que le rogaba me tratase bien
y mirase por mí. Ese lo dijo al ciego, ¿no? Por favor, te ruego que trátalo bien a mi hijo y míralo por mi cuenta, le decía, ¿no? Pues era huérfano. ¿Y qué le dijo el ciego? Él le respondió que así lo haría y que me recibía no por mozo, sino por hijo. Se le dijo, bueno, él no va a ser mi empleado, él va a ser como mi hijo. Así le comencé a servir y a adestrar a mi nuevo y viejo amo, que era el ciego. Y dice, cuando estuvimos en Salamanca, algunos días pareciéndole a mi amo que no era la ganancia a su contento, si no estaba contento, determinó irse de allí. Y cuando nos hubimos de partir, yo fui a ver a mi madre y ambos llorando me dio su bendición y dijo, hijo, ya sé que no te veré más. Es lo que le dijo su mamá, ¿no? Al pobre Lazarillo. Imagínense, debe ser muy cruel, ¿no? Le dice, hijo, ya sé que no te veré más, procura ser bueno y Dios te guíe. Criado te he y buen amo te he puesto, o sea, buen amo, entre comillas, porque el ciego no fue buen amo. Válete por ti, le dice, ¿no? Y así me fui para mi amo, que esperándome estaba. Salimos de Salamanca y llegando al puente, está a la entrada de ella, de ese término, ¿no? De ella, ya no lo usamos, ya, un animal de piedra y casi tiene forma de toro, ¿no? Se dice que entonces, cuando ya salían por el puente, a la entrada dicen que encontraron una piedra, un animal en piedra, en forma de toro, y el ciego mandóme que llegase cerca del animal. Le dijo, vaya, digamos, esta estatua, ¿no? Y allí puesto me dijo, ¿qué le dijo? Lázaro, llega al oído de ese toro y oirás gran ruido dentro de él. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Entonces le dijo, súbete a la estatua y llega al oído del toro y oirás un gran ruido dentro de él. Yo simplemente llegué creyendo ser así. Bueno, fíjense el término ansí, ¿no? Es arcaísmo. Y como sintió que tenía la cabeza par de la piedra, afirmó recio la mano y dióme una gran cabezada o calabazada en el diablo del toro. Cuando dicen el diablo del toro, en su cuerno se supone, ¿no? Que más de 3 días me duró el dolor de la cornada. Y díjome, o sea, le dijo, ¿qué le dijo? Necio, aprende que el mozo del ciego un punto ha de saber más que el diablo. ¿Sí? Hermosa frase, ¿no? Parece interesante. O sea, el niño, Lazarillo, pues todo inocente, le dijo, bueno, asómate al oído del toro, de la estatua del toro, y vas a escuchar un ruido. El niño inocente va y a ver. Y lo que hace el ciego es simplemente lo hace golpear con el cacho de la estatua, en este caso el toro, y le dice, pues, necio, aprende que el mozo del ciego, un punto ha de ser más que el diablo, o sea, debe ser más astuto que el diablo, ¿no? Y rió mucho la burla, o sea, se mató de risa, ¿no? Parecióme que en aquel instante desperté de la simpleza de que como niño dormido estaba. Pues ahí dijo, ¿dónde estoy? ¿No? Ya no soy niño. Dije de entre mí, verdad dice este, que me cumple avivar el ojo y avisar, pues solo soy y pensar como me sepa valer, ¿no? Muy bien, ese es el primer fragmento de esta obra. En conclusión, esta obra, chicos, es una protesta de índole social en España en esa época. Seguramente la sociedad española era así muy, muy menesterosa, muy avara. Solamente luchaban por mantener su linaje de ser de clase alta, pero era muy, pues muy dedicado a hacer mal al niño, porque ese niño representa la pobreza de España de aquel entonces, ¿no? Entonces, en el ámbito social nos hace reflexionar que muchas veces los seres humanos nos deshumanizamos, ¿no? Somos muy inhumanos frente a las necesidades de otras personas. Y fíjense que la literatura, chicos, chicas, nos hace ver esa parte del ser humano, que nosotros como seres humanos nos deshumanizamos y no vemos eso en los niños o en las personas que tienen bajos recursos económicos y muchas veces nos podemos burlar, ¿no? O quizás tenemos a alguien en casa que nos ayuda, ¿no?
una persona, una chica, o quizás ustedes también trabajan, pero muchas veces el trato hacia las personas debe ser, pues, como se merecen. Somos seres humanos, todos somos seres humanos y merecemos, sin situación de que tenga plata o no tenga plata, etcétera, o de que pues trabaja o en como digámoslo, en situaciones eh, quizás no muy agradables, pero igual somos seres humanos y todos merecemos el mismo respeto. Entonces, esta obra nos hace una reflexión de que nosotros los humanos debemos ser más humanos, no debemos deshumanizarnos. Y lamentablemente, queridos alumnos, chicas, los seres humanos nos hemos deshumanizado, ¿sí? Nos hemos deshumanizado por el dinero. El dinero nos deshumaniza a los seres humanos. Entonces necesitamos adentrarnos más hacia nosotros mismos y ser lo que somos, ¿no? Humanos. Muy bien, muchas gracias por su tiempo, su paciencia y sobre todo el esfuerzo que hacen ustedes por seguir estudiando, queridas chicas, y ya nos vemos en otra sesión. Les agradezco y ya nos vemos en otra clase. Ahora ustedes cambian de curso, creo que entran en curso de matemática. Muchas gracias, que tengan un bonito día, un bonito fin de semana y nos vemos la siguiente sesión. Buenos días. Hasta luego. Hasta luego, Pierina, cuídate. Hasta luego, profesor. Hasta luego, Alejandra, nos vemos. Hasta luego, Silvia. Hasta luego, Ada. Muy bien, nos vemos, cuídese.